Pues vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Josué, en esta serie que le hemos titulado La Conquista, porque nos habla de eso, la manera en que Dios entrega a su pueblo, pues todas estas naciones ahí en Canaán, ¿no? Conquistando la tierra prometida. Y el día de hoy vamos a continuar con el capítulo, vamos a ver dos capítulos, capítulo 11 y 12. Vamos a estudiar estos dos capítulos y vamos a ver la parte final realmente de lo que es la conquista. Si ustedes recuerdan al principio del libro, cuando comenzamos les hablé de esas tres divisiones principales en el libro de Josué. La primera división eran los primeros 5 capítulos que nos hablaban de prácticamente la entrada a la tierra prometida, ¿verdad? Nos narró cómo fue que ellos cruzaron el Jordán, ¿verdad? Los monumentos que ellos hicieron, dos monumentos que Dios más bien uno les pidió a Dios y otro lo hizo Josué, ¿no? Y nos hablan de eso, de cómo fue realmente pues un milagro, ¿no? Que hizo Dios, mostrando su poder y su brazo fuerte ahí en el Jordán, porque también hizo algo muy similar con lo que hizo Moisés en el desierto también cuando abre el Mar Rojo. En este caso fue el Jordán el que detuvo las aguas, Dios detiene las aguas del Jordán y todo Israel, toda esta nación pasa en seco, ¿no? Y de eso nos hablan los primeros capítulos. Después comenzamos esta sección que vamos a terminar el día de hoy, que es prácticamente la conquista, que son las batallas, ¿no? Cómo está peleando y la manera en que pelearon. Y es del capítulo 6 al capítulo 12 que hoy vamos a terminar de estudiar. La siguiente parte, comenzamos la siguiente semana, capítulo 13, al final, es prácticamente nos habla de la distribución de la tierra, cómo fue distribuida la tierra. Pero hoy vamos a ver esta parte, la parte final de la conquista, de las batallas, de lo que sucede y vamos a aprender un poco más acerca, pues no solo del pueblo de Israel, sino de ese gran Dios, ¿verdad? Que los guió y que les entregó esta tierra y cómo pues Dios también quiere bendecirnos de esa manera a nosotros en nuestro día, el día de hoy, ¿no? Siendo pueblo suyo, Él quiere darnos, pues nos pone en la guerra, en la batalla, pero no solo eso, nos quiere dar la victoria, ¿no? Pero esa victoria tenemos que ganarla de una forma pues muy clara que hemos estado viendo, que es por medio de la fe, ¿verdad? Es una victoria espiritual y vamos a terminar de ver esta última parte ahí en el capítulo 11. Entonces, quisiera leer los primeros versículos del 1 al 5. Vamos a ver esta introducción y después de leer oramos y damos gracias a Dios para que nos guíe. Dice el verso 1. Cuando oyó esto, Javín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas y en el Arabá, al sur de Ceneret, en los llanos y en las regiones de Dor, al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, en las montañas, y al heveo, al pie del Hermón, en tierra de Mizpa. Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merom para pelear contra Israel. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos reunirnos de esta manera, Señor, y poder escuchar tu voz, Señor, aprender de ti. Señor, gracias por darnos la oportunidad de hacerlo. Queremos pedirte, Señor, que seas tú acompañándonos y guiándonos en el estudio de tu palabra en esta noche, Señor. Háblanos, Señor, dirígenos. Tú sabes lo que cada uno de nosotros necesita escuchar el día de hoy, Señor. Y sabes cuánto necesitamos escuchar tu voz. Por favor, te pedimos que hables a nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues bueno, estamos en la última sección, ¿no? Como te decía, capítulo 11 y 12. Y en el capítulo anterior vimos a Josué y al ejército de Israel derrotando una alianza, ¿recuerdan? Estuvieron la semana pasada, capítulo 10, y no te animo a que lo escuches después, capítulo 10. Destruye una alianza, se unen varios reyes del sur para tratar también de derrotar a Israel, ¿verdad? Pero vimos cómo Israel pues derrota a esta alianza y conquista todos los pueblos de esa región. Israel derrota a los reyes, los ejércitos, y luego va y conquista todos los pueblos de esa región del sur. Fue algo realmente asombroso poder ver lo que Dios hizo, ¿no? A través de su pueblo. Y esos reyes
pues se unieron para conspirar contra Israel. Pero como vimos la semana pasada, su derrota fue muy triste y fue miserable, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque Dios estaba detrás de Israel, ¿no? Y pues al ver esta derrota, ¿no?, que vemos en el capítulo 10, la manera en que Israel destruyó a todos esos pueblos, pensaríamos que nadie más se atrevería a atacar a Israel, ¿verdad? Después de ver esa gran alianza de estos reyes del sur, ¿no?, y cómo Israel hace todo esto y con gran poder, pues realmente podremos dudar, pues ya nadie se va a atrever a atacarlos, ¿verdad? Al contrario, hay suficientes razones para que los demás pueblos siguieran pues el ejemplo de los gabaonitas. ¿Recuerdas el ejemplo de ellos? Rendirse y buscar una alianza con Israel. Fueron los únicos que pensaron de esa manera. Pero los reyes que faltaban, los reyes del norte, no lo hicieron, ¿verdad? Lo que vemos aquí es que ellos intentaron hacer lo mismo que los reyes del sur. Formar una alianza más poderosa, una alianza más fuerte, ¿verdad?, que la alianza del sur, para ir en contra de Israel. Lo que vemos aquí en los primeros versículos, para pelear contra Israel. Ahora el capítulo, aquí el primer versículo comienza diciendo esto: cuando oyó esto Javín, ¿verdad?, rey de Azor. Ahora, ¿qué fue lo que oyó? Pues todo lo que Dios hizo en el capítulo 10, lo que te vengo diciendo, todo el poder de Dios, ¿verdad? Él escuchó todo lo que Dios había hecho con Israel. Oyó cómo el Señor había conquistado a los reyes y los pueblos del sur. Oyó cómo Dios hizo caer grandes piedras de granizo, eso es lo que vimos la semana pasada, sobre los ejércitos amorreos. Eso fue algo impresionante. Y no solo eso, escuchó, ¿no?, la manera en que Dios detuvo el sol y la luna para darle más tiempo a Josué para destruir a esos 5 reyes enemigos de Israel. O sea, todo esto fue un testimonio muy grande del poder de Dios. Sin embargo, estas 2 acciones de Dios, ¿no?, el haberlos destruido con granizo, el haberle tenido el sol, estas 2 acciones de Dios a favor de su pueblo, pues sí, debían de haber producido en todas las demás naciones un temor hacia el Dios de Israel, pero no sucedió así. Al contrario, se levantaron en unidad y rebeldía contra Dios y su pueblo. Es lo que vemos en los primeros versículos. A pesar del claro testimonio del juicio de Dios, ellos decidieron endurecer sus corazones e intentar atacar al pueblo de Dios. Ahora, creo que eso es importante. Este hombre, rey Javín, rey de Azor, escuchó esto. Él oyó esto. Y creo que tenemos que poner atención también nosotros a esto, ¿verdad? Porque nosotros nos sentamos a escuchar la voz de Dios, oímos lo que Dios hace, pero ¿cómo estamos respondiendo a eso? ¿Con temor? Es la manera correcta, ver al gran Dios que tenemos, al gran Dios que revela la Biblia, y lo que tenemos que hacer es temer y obedecer. Algunas veces no seguimos ese ejemplo, y seguimos el ejemplo de este rey, Javín. Nos endurecemos y nos seguimos rebelando contra Dios. Si has estado escuchando lo que Dios ha hecho, no cometas el mismo error que cometieron esos reyes, que en lugar de rendirse se endurecieron más. Recordaba la exhortación del escritor de Hebreos 3, lo dice 2 veces ahí, más adelante lo vuelve a decir. Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz. ¿Recuerdas ese versículo? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Es este Dios grande, temible, poderoso, quien te está llamando a arrepentirte, a rendirte. No cometas el mismo error que sus reyes. ¿Sí? Entonces, pues vemos a este rey Javín, como en lugar de rendirse, pues llama a más reyes, buscando crear una alianza poderosa, como te decía, mayor a la alianza de los reyes del sur. Quiero leer esto en el verso 4. Al principio dice, estos salieron y con ellos todos sus ejércitos. Mucha gente, ¿te das cuenta? En los primeros 2 versículos menciona a más reyes que los primeros y menciona más gente. O sea, ahora sí que casi todos los que quedaban de aquel lado, todos se unieron. Por eso dice, salieron con ellos todos sus ejércitos, mucha gente. Dice de una forma muy poética, ¿no?, como la arena que está a la orilla del mar en multitud.
así, muchísima gente. Y no solo era mayor en número, también en poder, porque dice al final del verso 4, con muchísimos caballos y carros de guerra. Ese es el énfasis. ¿Sabes qué nos empieza a mostrar aquí? Que el enemigo se había vuelto más fuerte y más poderoso, ¿verdad? Y al leer esto podemos decir, híjole, ahora sí ya Israel ya no va a poder. Pobre Josué, ¿no? Las cosas están poniendo más difíciles y más fuertes. Sí, humanamente podemos pensar eso, ¿verdad? Pero Israel debía recordar quién estaba del lado suyo. Igual nosotros tenemos que recordar que en nuestras batallas más difíciles, el que está a favor nuestro es Dios. Es Dios. Dios ya les había hablado de esto anteriormente a Israel. En Deuteronomio, algo muy interesante, en Deuteronomio ya les había dicho esto, les había advertido esto. Y fíjate, déjame leer esto, Deuteronomio 20, verso 1. Él les dijo, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, les dijo esto, si vieres caballos y carros, de lo que está hablando aquí, y un pueblo más grande que tú, Dios les dijo esto, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Ellos tienen que recordar en este momento estas palabras que Dios les había hablado tiempo atrás, ¿verdad? Yo estaré con ustedes. ¿Ustedes recuerdan de Deuteronomio a Moisés hablando a este pueblo? Hablándole precisamente a esta generación. Fue unas semanas atrás, meses atrás. Ellos tienen que recordar esto, lo que Dios les dijo. No tengas temor, no tendrás temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. O sea, ese Dios poderoso que había hecho grandes maravillas, ¿verdad?, con Israel, es el que estaba aún con ellos. ¿Sí? Ellos tienen que recordar esto. Ahora, en el versículo 5 se menciona algo muy interesante, hasta con cierto énfasis. Fíjate lo que dice el verso 5. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merom. ¿Te das cuenta? El énfasis es la unidad del enemigo. Ellos se unieron. Siempre me ha sorprendido esto, cómo el enemigo no tiene problema de unirse en contra del pueblo de Dios, ¿verdad? Aún enemigos como estos, que en otro momento seguramente ellos mismos eran enemigos entre ellos, pero a la hora de pelear contra Dios, dejan a un lado su enemistad y se unen sin problema, ¿verdad? Creo que nosotros, como cuerpo del Señor, necesitamos aprender de esto. Para lograr la conquista espiritual, debemos experimentar este mismo tipo de unidad en el cuerpo del Señor, en el cuerpo de Cristo, como hermanos, como iglesia, estar unidos de esta manera, no estar peleándonos. Nuestra batalla no es entre nosotros. Estamos olvidándonos del enemigo principal. Sí, no lo vemos, pero ahí está. Es triste ver cómo la iglesia no puede encontrar esta unidad. Cuando la Biblia nos habla tanto de esta unidad que necesita el cuerpo de Cristo. Jesús, si ustedes recuerdan en su oración al Padre en Juan 17, Él pide esto por la iglesia, por sus discípulos, que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Jesús pidió esto, unidad. Necesitamos buscar unidad. Una y otra vez el Nuevo Testamento nos habla de esa unidad. Dejar a un lado nuestras enemistades, aun cuando quizá en otro tiempo éramos enemigos. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha unido en un mismo cuerpo. Déjame recordar esto en Efesios capítulo 2. Si quieres acompañarme ahí, Efesios 2, verso 13. Dice así, Efesios 2, 13. Pero ahora en Cristo Jesús, fíjate lo que dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, ¿te das cuenta? Él es nuestra paz, lo que nos ha unido, que de ambos pueblos, y aquí viene el contexto, está hablando del pueblo judío y gentil, los judíos y los gentiles no se llevaban, pero ahora en Cristo, en el cuerpo de Cristo, hay judíos y gentiles. En ese tiempo era así. Por eso dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Eso es lo que tenemos que buscar, derribar esa pared de separación. Dejar a un lado
Esas cosas que tanto discutimos y peleamos como creyentes. Y realmente buscar la unidad. Dice, aboliendo en su carne, eso es lo que Jesús hizo. Verso 15, aboliendo en su carne las enemistades. Jesús llevó eso en la cruz. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué cosa? Dice ahí, la paz, ¿se dan cuenta? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Jesús en la cruz buscó esto, la unidad del cuerpo de Cristo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Se dan cuenta? Jesús vino a unirnos en un solo cuerpo a través del Evangelio. Entonces aprendamos, digo, si algo tenemos que aprender aquí del enemigo es esto, su unidad, entendiendo que hay un enemigo. Nosotros como creyentes necesitamos entender que tenemos un enemigo y no somos nosotros, ¿verdad? Es espiritual. Entonces vemos esto. ¿Qué sucede? Verso 6. Bueno, estos ejércitos, claramente dice el verso 5 al final, para pelear contra Israel. Ellos se levantaron en contra de Israel. Pero ve lo que sucede, verso 6. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Descarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merom, y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande, y hasta Misrefot-maim, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, descarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. ¿No? Me encanta, ¿no? Porque realmente aquí ya acabó. ¿No? Tan rápido, tan fácil, tan sencillo. ¿Por qué? Porque no es Josué, no es Israel, es Dios con ellos. Pero me gusta cómo Dios le dice nuevamente a Josué lo que tiene que hacer, ¿verdad? Él le dice, mañana yo voy a entregar a todos estos hombres, todos ellos muertos delante de Israel, ¿verdad? Pero tú tienes que descarretar sus caballos, sus carros y quemar a fuego, ¿verdad? Y lo que hace Josué, ¿no? Nos dice que fue con toda la gente con él, vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merom y los entregó Jehová en manos de Israel. Esto me muestra algo. Estos hombres van a atacar a Israel, pero se detienen en ese lugar, ¿verdad? Ahí en las aguas de Merom, ¿no? Israel no espera que los ataquen. Israel va y los ataca. O sea, en ofensiva. Y hemos visto eso. También la semana pasada, aunque esta alianza venía en contra de Israel, Israel prácticamente fue quien los emboscó y los persiguió. O sea, siempre el ataque de Israel fue ofensivo. Nunca fue ofensivo. Nunca estuvieron que defender porque ya no están atacando, no. Siempre Israel iba hacia adelante a atacar. Y creo que esto nos enseña algo, ¿no? Como creyentes en nuestra vida espiritual, en nuestra batalla espiritual. Nosotros no tenemos que estar esperando a que el enemigo nos ataque. Tenemos que estar a la ofensiva, no a la defensiva, ¿verdad? Eso es importante. Es un detalle muy importante para nosotros. Creo que muchas veces encontramos la derrota porque solamente estamos a la defensiva y no a la ofensiva. Estamos buscando, esperando a ver que llegue la tentación para no caer, en lugar de estar buscando agradar a Dios. ¿Sí me explico? Es estar a la ofensiva. ¿Qué es lo que agrada a Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere en mi vida? ¿De qué forma yo puedo honrarle, servirle? Eso estar a la ofensiva. Israel estuvo así todo el tiempo. Ahora, regresando al verso 6, algo importante al principio. Vemos nuevamente a Dios diciéndole a Josué, no tengas temor, ¿verdad? No tengas temor de ellos. En este momento, Josué era el gran general conquistador, ¿te das cuenta? Ya había derrotado a Jericó, a Jai, y Gabaón se había rendido. Esta la primera alianza de los reyes del sur. Todo eso, los pueblos del sur, todos los había derrotado. Él era el gran conquistador. Pero era humano, ¿verdad? Era un humano con debilidad y temor. Así lo vemos aquí. Josué necesitaba escuchar esto del Señor, no temas. Tantas veces como fueran necesarias, iba a escuchar, no temas. ¿Sí? En otros momentos te lo he dicho, el temor es una emoción que Dios nos ha dado y es real. No tenemos que decir, es que está mal que un creyente tema. No. En un sentido es algo normal que Dios nos dio.
Y Dios quiere que aprendamos a temerle a Él. Pero en lo que eso sucede es normal que tengamos temores, que somos débiles, frágiles. Pero ahí es cuando vemos a este gran Dios, que nos da el valor, ¿verdad? Y la fe y la esperanza para seguir adelante. Y es lo que Dios está haciendo aquí con Josué, ¿verdad? Este gran conquistador. Le voy a decir, no temas. En diferente contexto y situación, nosotros también podemos vernos muy triunfantes, pero el temor es real y puede destruirnos. Confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor. Esto es lo que hace Israel, ¿no? Ellos necesitaban confiar. O sea, lo que Dios le dice es, no tengas temor, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos. O sea, Dios dice, yo voy a hacer las cosas. No tengas temor, confía en mí. El problema es ese, estamos confiando más en lo que vemos, ¿verdad? En la vista y no en la fe. Confiando en Dios. El Salmo 20, fíjate lo que dice el Salmo 20. Creo que Josué tenía que entender esto. Y lo entendió. El Salmo 20, verso 7, dice esto. Estos confían en carros y aquellos en caballos. La vista, lo que tenían, su poder. Ellos confían en carros y estos en caballos, mas nosotros, dice, del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. O sea, nosotros confiamos en Dios. Estamos confiando en lo que vemos, ¿verdad? Confiamos en nuestro Dios, quien nos guía, en quien podemos descansar aún en medio de la tormenta de la prueba. Dios está con nosotros. Entonces, Dios le dice esto, no temas, ¿verdad? Confía, como lo vemos ahorita aquí. Pero también le dice algo, ¿no? Y en el verso 6, descarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Dios le pide a Josué que haga esto, ¿verdad? Los caballos y los carros de los enemigos. Dice, descarretarás los caballos de los enemigos. ¿Por qué le pide esto Dios a Josué? Descarretar los caballos. Para empezar, ¿qué significa descarretar? ¿No? Yo decía, bueno, ¿y qué significa eso? ¿No? Déjame explicarte. Esta palabra hebrea significa arrancar o desarraigar. Así se traduce en otros pasajes, ¿no? Arrancar o desarraigar. Lo que posiblemente se refiere a arrancar o cortar un tendón de la pantorrilla del animal. Lo que se conoce como el jarrete. A lo mejor lo conoces, yo no lo conocía. Entonces una parte me metí a investigar así en internet jarrete y nada más me habla de comida, ¿no? Es una parte que se come y que sabe muy rica, ¿no? Del animal, ¿no? Y como te decía, es la parte de atrás de la rodilla hacia abajo, la pantorrilla prácticamente. Entonces era realmente arrancar un tendón de ahí. Ahora, ¿por qué? Para empezar, esto no mataría al animal, ¿no? O sea, vemos como Dios no es sádico, mata al animal, no, les dice, o sea, solamente, digámoslo así, incapacítalo. Esto no lo iba a matar, pero sí lo dejaría incapacitado para la batalla. Ya no serviría para la guerra, pero sí para otras labores como el cultivo o transporte, ¿sí? Entonces es lo que Dios estaba buscando. Entonces lo que Dios les pide realmente es destruir sus armas, es lo que le está diciendo. Y le dio la táctica. Esta táctica va a ser, ve sobre sus armas, destruir sus armas. Obviamente dejándolos inhabilitados militarmente. Esto no solo sería una táctica de guerra, sino como vimos, esto le enseñaría a Israel a confiar solo en Dios y no en las armas de guerra como los caballos y los carros, ¿verdad? Para Israel sería muy, muy tentador de repente destruirlos y decir, mira, quedan los caballos y los carros. Y entonces poner su confianza en ellos. Ellos tienen que destruir eso. Los caballos y los carros pueden inhabilitarse, pero el poder de Dios nunca será inhabilitado, ¿verdad? Y me recordaba mucho esto que ya hemos estudiado en otro momento, pero quiero recordarlo porque Dios una vez más nos lo recuerda. En 2 de Corintios, quizás recuerdes este pasaje, 2 de Corintios capítulo 10, acompáñame ahí por favor, 2 de Corintios 10. Fíjate lo que dice, y tiene mucho que ver con lo que estamos viendo el día de hoy, acerca de estas armas, ¿no? 2 Corintios 10, verso 3, el apóstol Pablo escribe, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, ¿recuerdan eso? O sea, aunque andamos en un cuerpo físico, ¿no? en una batalla terrenal, dice, nuestras armas no son esas, no son terrenales, no son carnales. Dice, porque las armas de nuestra milicia, verso 4, no son carnales.
sino poderosas en Dios. Eso es lo que estaba aprendiendo Israel. Eso es lo que Dios les quería enseñar, decirles esto: acaben con sus armas, para que entiendan que su poder no está en sus armas. El poder de Israel va a estar en mí. Y lo mismo que tenemos que entender nosotros como creyentes, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ve lo que dice la parte final: y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Sí? Nuestras armas son diferentes. Tú dices, bueno, ¿y dónde están esas armas? ¿Cómo puedo obtener esas armas? ¿Cómo puedo pelear con esas armas? Al final lo dice: cuando tu obediencia sea perfecta. Cuando empieces a obedecer a Dios y confiar en Él, vas a poder experimentar el poder de Dios en tu vida. Ahorita vamos a ver un poco más de eso. Algo más que vemos aquí es que vemos que cada vez, ¿no?, la prueba será más difícil, ¿verdad? Así como los enemigos de Israel aumentaron y se hicieron cada vez más fuertes, creo que así el peso de la prueba aumentará, porque Dios quiere que nuestra fe aumente. Recuerda eso. O sea, vimos cómo empezó con Jericó, ¿recuerdas? Fue muy sencillo. ¿Te acuerdas de Jericó? O sea, Israel solamente dio vueltas a Jericó y gritó el último día y cayeron los muros. Fue muy fácil de entrar y tomar la ciudad sin problemas. Con Jai, bueno, hubo una derrota porque no confiaron en Dios, pero cuando Dios dijo, vamos, ahora sí, fácilmente derrotaron a Jai, ¿verdad? La alianza de esos reyes, o sea, fue creciendo después la alianza de esos reyes, ¿no? Y ahora están encontrando con algo superior. Y como te decía, esto me recuerda y nos recuerda, ¿no?, cómo Dios permite pruebas y cada vez las pruebas tienen mayor peso. Son más duras, más difíciles. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nuestra fe aumente, ¿verdad? Como lo he dicho otras veces, es como el gimnasio espiritual, ilustrando la fe como un músculo que tienes que ejercitar, ¿verdad? Y para que el músculo crezca tienes que ponerle más peso, ¿verdad? Tienes que hacer más repeticiones, cada vez más y más, porque si tú empiezas, llegas a un punto donde ya hiciste, no sé, ¿no? Pusiste 5 kilos, ¿no? Y estás haciendo 8 repeticiones, ¿no? Y de repente regresas a, no, pues vamos a poner 1 kilo y vamos a hacer 2 repeticiones. Eso ya no te va a ayudar en nada. ¿Estás de acuerdo? Al contrario, si ya estás ahí, vas a decir, bueno, esta vez voy a ponerle 7 kilos y voy a hacer 10 repeticiones, para que sea más esfuerzo y el músculo crezca. Lo mismo es lo que Dios está haciendo aquí con Israel y hace con nosotros. Él permite que nuestras pruebas cada vez sean con un peso mayor. ¿Para qué? Para que nuestra fe también crezca. Pero necesitamos dejar que ese músculo crezca. Eso es lo que Dios estaba haciendo detrás de toda esta historia. Dios quiere fortalecer la fe de Josué y el pueblo de Israel. Si ellos respondían por fe, cada vez ellos confiarían más en Dios y menos en ellos mismos. Eso es lo que Dios hace con nosotros a través de las pruebas, hacer crecer nuestra fe en Él. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver la siguiente parte. Entonces, pues sí, dice que los entregó Jehová en manos de Israel, los hirieron, los siguieron hasta Sidón, y los fueron correteando nuevamente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, ¿no? Desjarretó sus caballos, sus carros, quemó a fuego. En la obediencia, Josué encontró, como te decía, la victoria, porque ese es el arma que él tiene. ¿Sí? Verso 10 dice entonces, y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey. ¿Recuerdas quién es Azor y quién es su rey? Pues el que empezó a hacer esta alianza. El verso 1, cuando oyó esto Javín, rey de Azor, está hablando de él. Tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey. Pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. O sea, muestra que este rey era importante, ¿verdad? Era poderoso. Era la cabeza de todos estos reinos. Es lo que nos dice ahí. Y mataron a espada, verso 11, todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada
que respirase, y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes, y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas, no las quemó Israel. Únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada, hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo. Así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Entonces vemos cómo, siguiendo esa misma táctica, Josué destruye el ejército de los reyes y después ya nada más va por las ciudades, ¿no? Pero aquí vemos, como te decía, destruye a este rey de Azor. Dice que al final pues lo quemaron, dice en el verso 11, y a Azor pusieron fuego, ¿no?, a la ciudad sin quedar nada que respirase. Y pues nuevamente Josué destruye a esta segunda alianza y al rey que la inició, mostrando que Dios cumple su palabra, dándole la victoria a Josué. ¿Sí? Cuando Dios trae victoria a su pueblo, el poder del enemigo, que creció y se multiplicó como vimos, solo servirá para exaltar el mayor poder de Dios, ¿no? O sea, pensaba en esto y decía, ok, ya vimos el objetivo, ¿no? Que se unieran, que fuera más grande, ok, la fe de Josué iba a crecer. Pero también veo esto, cuando vemos que el enemigo crece y crece y crece, cuando llegamos a ver cómo Dios derrota eso, lo único que Dios está mostrando es que es mayor que eso, ¿verdad? Está mostrando que es más poderoso. Y esta batalla me recordaba, ¿no?, al ver cómo se juntaban todos estos reyes, me recordaba la última batalla, ¿recuerdas? La última batalla en Apocalipsis. Déjame leerte esto, en Apocalipsis 20, verso 7. Dice esto va a ser ya al final, ya después de todo, ya antes de que comiencen los cielos nuevos, la tierra nueva, va a suceder esta batalla. Y dice el verso 7 de Apocalipsis 20, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y se dará a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como, ¿ya viste?, la arena del mar. ¿Te recuerda eso que estamos viendo? Así el enemigo, así lo que estamos viendo con José, uniéndolos, como la arena del mar, porque quieren ir en contra de Dios, quieren destruir el pueblo de Dios. Fíjate lo que sucede. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. O sea, yo imagino y veo lo mismo que estamos viendo en Josué capítulo 11. y dice entonces, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios, dice, descendió fuego del cielo y los consumió. Tan tan, se acabó la película, ¿no? O sea, siempre me ha impresionado cómo esto, o sea, te pone el contexto y te ilustra una situación, un momento así terrible que dices, no, esto va a ser dificilísimo, llega Dios y ¡pum!, termina con todo. Así fue con Josué y así será al final. Termina diciendo esto, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por eso te decía, al ver esta alianza, al ver cómo el enemigo puede crecer, multiplicarse y fortalecerse tanto, y ver cómo Dios lo destruye tan fácilmente, lo único que puedo hacer es decir, Dios, eres grande, nadie puede contra ti, ¿verdad? Cada batalla peleada por fe, al final verá la victoria y la grandeza del poder de Dios. Entonces tenemos que confiar en Dios. Debemos aprender a pelear con fe, como leíamos en 2 Corintios 10, ¿verdad? No son carnales, son poderosas en Dios, obedeciendo a Dios. Así peleó Josué, confiando en Dios y por lo tanto obedeciendo a Dios. Y pudo ver, ¿no?, la victoria y sobre todo la grandeza de este Dios. Me encanta ver cómo Dios estaba revelando a Israel también de esta manera. Dios se reveló como Jireh, Dios quien provee, ¿verdad? El Dios todopoderoso, ¿verdad? Los guardó, los cuidó en el desierto, ¿sí? Pero aquí lo están viendo como el Señor de los ejércitos, peleando por ellos, destruyendo estas naciones poderosas. Qué increíble es esto.
Pensaba y cuando estudiaba decía, sería increíble poder ver una película de esto, que realmente alguien pudiera hacer una película, digo, totalmente bíblica, acerca de cómo sucedió todo esto. Sería increíble poder ver cómo este pueblo de Israel se fue formando y Dios estaba forjando este pueblo, un pueblo fuerte, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, seguir estudiando, hay muchas cosas que ver todavía. Verso 16 dice, tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alac que sube hacia Seir hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con esos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón, y los vimos, los gabonitas, todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés, ¿no? Algo muy interesante en esto, ¿no? Para empezar, es interesante que mencione en particular la destrucción de los anaseos. Perdón, me estoy adelantando, eso es más adelante. Es interesante que dice que Dios fue quien endureció el corazón de ellos. Entonces este texto nos está diciendo cómo ya Josué entró y tomó toda esta región norte, ¿verdad? Todos los pueblos de ese lugar. Pero dice algo muy interesante en el verso 20. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Cómo que Dios endureció? O sea, ¿Dios es el culpable de esta masacre? No. Déjame recordarte esto. La palabra hebrea que se traduce por endurecer significa fijar. ¿Sí? Es una palabra que ya hemos visto anteriormente. Entonces lo que está diciendo es que Dios fijó el corazón de ellos en su deseo. Prácticamente Dios dijo, eso quieren, pues eso es lo que van a tener. Si quieren vivir así, vivan así. Al igual que Faraón, ¿recuerdas? En Egipto. Fue lo mismo, ahí vimos esa palabra. Cuando Dios dice que endureció su corazón, vimos lo mismo. No está hablando de que Dios obró sobre la voluntad de Faraón o de un hombre. Dios no hace eso. ¿Sí? Dios fija su corazón. ¿Eso quieres? Eso es lo que vas a tener. Estos pueblos endurecieron sus corazones en contra de Dios, por lo tanto Dios aceptó su decisión y los entregó al deseo de sus corazones, afirmando la dureza de sus corazones, ¿verdad? Como nos enseña Romanos 1, ¿verdad? Hablando de cómo el hombre ha pervertido la gloria de Dios, la ha cambiado por la gloria del hombre, de los animales, ¿verdad? Terminan haciendo cosas vergonzosas y Dios dice, en 3 ocasiones ahí en ese pasaje de Romanos 1 dice, Dios los entregó a eso, una mente reprobada, a pasiones vergonzosas, te entrega la inmundicia. ¿Eso quieres? Eso te fija ahí, ¿me explicó? Y es lo que está diciendo. Dios dijo, ya eso quieren, eso es lo que van a tener. No está diciendo que Dios los haya obligado a eso. Ellos tomaron esa decisión y entonces van a recibir el juicio de su decisión. Verso 21 dice, también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Ahora sí, te decía que es interesante que mencione en particular la destrucción aquí en esta sección, desde el verso 21, a los anaseos. ¿Sí? Así lo dice ahí, a los anaseos. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón. ¿Por qué? Porque ese fue uno de los pueblos al que tanto tuvieron miedo los espías 40 años atrás en el tiempo de Moisés, ¿recuerdas? Déjame leerte esto atrás en tu Biblia en Números, en el libro de Números. Puedes verlo. Números 13, por favor. Te vas a dar cuenta de esto. ¿Recuerdas cuando Moisés envió a los 2 espías? ¿Y
cuando regresaron, es esa historia. Fíjate qué pasó cuando ellos regresaron. En el verso 27 voy a leer. Números 13, 27. Dice, y les contaron diciendo, es cuando regresan y cuentan, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y ese es el fruto de ella. Recuerdas, ellos trajeron fruto de allá, muy grande y hermoso el fruto. Mas el pueblo que habita aquella tierra, es lo que dicen esos espías, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, son los anaseos. ¿Te das cuenta? Pero es lo que dicen. Amalek habitaba el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitaban en el monte, y el Cananeo habitaba junto al mar y a la ribera del Jordán. O sea, todos estos reyes que ya están vencidos aquí, pero en ese momento fue muy impactante para esos 12 espías. Dijeron, no vamos a poder. Entonces, verso 30, Caleb, que lo vamos a ver más adelante aquí, nuevamente Josué, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Obviamente Caleb estaba confiando en Dios. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, son gigantes, y así eran. Pero ve lo que dice el verso 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, anaseos, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Son esos hombres que tanto temor trajeron a Israel, al grado de que no entraron. Fue por eso que la primera generación no entró a la tierra prometida, ¿recuerdas? Por el temor de esos hombres. Pero cuando la segunda generación decidió confiar en Dios, aquí lo vemos. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón. Dios les entregó a estos hombres. Qué increíble esto, ¿verdad? Dios fue preparando a su pueblo para vencer a sus enemigos más temibles. Y lo mismo hace con nosotros. Ahora, Israel no comenzó venciendo a los anaseos, ¿verdad? Comenzó con algo, como te decía, muy sencillo. Jericó, Jai, fue creciendo y creciendo. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba preparando para esa batalla, para vencer a sus enemigos más temibles. Dios nos va a poner a vencer a nuestro enemigo más temible al principio. Es lo que también vemos cuando Dios nos permite eso, ¿no? Que la batalla sea más grande, es porque también nos está preparando, nos está fortaleciendo espiritualmente, ¿te das cuenta? ¿Y sabes qué es lo increíble? Al último, ¿cuál es tu enemigo más temible el día de hoy? Hablando espiritualmente. No es decir mi vecino, ¿no? Yo creo y pensaba en eso, decía, mi enemigo más temible, o que en otro tiempo fue muy temible, creo que fue la muerte, ¿no crees? ¿Y sabes algo? Dios nos está preparando porque al final tú y yo vamos a vencerla. Obviamente, ¿por qué la venció? Tú y yo vamos a resucitar de los muertos. ¿Te das cuenta de eso? Y Dios nos está preparando para eso, para que cuando llegue ese momento podamos enfrentarla sin temor, sabiendo que tenemos vida eterna, que Dios va a destruir al final y vamos a vivir para siempre. Entonces cada cosa que vivimos y que va creciendo en nuestras vidas es porque Dios nos está fortaleciendo, nos está haciendo más fuertes, para que podamos ir venciendo al enemigo que tenemos delante. Eso fue lo que hizo aquí. Derrotaron a esos hombres que parecen eran temibles. Son gigantes, ¿qué vamos a hacer? Así de sencillo. Josué destruyó a todos ellos junto con el ejército de Israel, ¿verdad? Ahora, algo importante. El texto dice que Josué destruyó a todos, excepto, dice en el verso 22, a Gaza y Gat y Asdod, ¿verdad? No nos dice por qué no los destruyó. Posiblemente eran los que quedaban ya en los territorios más lejanos, ¿no? Entonces quizás dijo, bueno, ellos ya no son parte, ¿no?, de la tierra donde vamos a estar nosotros. Pero aunque Josué experimentó la bendición de Dios en la conquista, no fue por una total obediencia, es lo que vemos. Porque sí, Josué no terminó obedeciendo completamente a Dios. Josué obedeció a Dios, pero no totalmente. ¿Sí? Y aunque Dios lo bendijo, ese cachito que le faltó de obediencia traería problemas más adelante a la nación de Israel.
¿Por qué digo esto? Porque son los filisteos. ¿Sí? ¿Recuerdan a Goliat? David y Goliat. Pues en Samuel, 1 Samuel 17, donde viene esa historia, 1 Samuel 17:4 nos dice que Goliat era precisamente de ahí, ¿verdad? Era de Gat, venía de ahí. Entonces, si aprendemos algo más, necesitamos obedecer a Dios completamente, por lo menos lo mejor que podamos. Y me gusta ver algo más, o sea, a pesar de que Josué no cumplió totalmente lo que Dios le dijo, Dios lo bendijo, ¿sí? Y eso es gracia. Nosotros recibimos gracia de parte de Dios. Pero eso no es una licencia para, entonces no obedezco y a Dios me va a bendecir. No. ¿Por qué? Porque hay consecuencias de la desobediencia. Como te decía, de ahí va a salir Goliat, ¿no? Entonces, bueno, lo último que vemos aquí en este capítulo es importante. Dice al final del verso 23. Bueno, nos explica el verso 23. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. Esto es el cierre de los capítulos que te mencionaba, del 6 al 12, que es cuando toma la tierra, la conquista, ¿sí? Y dice lo siguiente: y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus. Y eso es lo que veremos del capítulo 13 en adelante, la distribución de la tierra, ¿no? Es este versículo donde nos enseña esta diferencia, ¿no? Eso es lo que iba a suceder con la tierra. Pero dice al final: y la tierra descansó de la guerra. No, la tierra descansó de la guerra. Lo último que vemos es que la tierra descansa, ¿verdad? Descansó obviamente de la guerra, pero también descansó, ¿sabes de qué? De toda la maldad de los cananeos, de toda su idolatría, de toda su contaminación. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña claramente, obviamente, que la tierra es de Dios. Y desde un principio, en otros pasajes, en el Pentateuco, vimos cómo Dios les habló de esto a Israel, ¿sí? Ellos han contaminado la tierra con su pecado, con su idolatría. Y ahora Israel debía de continuar ese descanso al obedecer y adorar al Señor de la tierra. Creyendo en esto, es del Señor esta tierra. Bien, vamos a ver el capítulo 12. Prácticamente el capítulo 12 es una lista. Por eso es que vamos a verla rápidamente. No hay mucho que poder escarbar, ¿no? Y aprender. Bueno, hay muchas cosas que aprender, pero para nosotros lo podemos ver junto con esto, porque es la parte final. Déjame leer los primeros 6 versículos. Dice: estos son los reyes de la tierra. Es la lista de los reyes que derrotó. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron, y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón, y todo el Araba al oriente. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle, y la mitad de Galaad, hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón, y el Arabá hasta el mar del Cineret, al oriente. El mar de Cineret se cree que es el mar de Galilea precisamente, ¿no? Porque la palabra Cineret significa, se me fue el nombre, arpa, ¿no? Porque el lago de Galilea, que era conocido como el mar de Galilea, tenía la forma de un arpa, ¿no? Por eso Cineret significa arpa. Entonces muchos ubican eso, y dice entonces verso 3: y el Araba hasta el mar del Cineret al oriente, Arabá, perdón, hasta el mar del Cirenet al oriente, y hasta el mar del Arabá al mar salado al oriente por el camino de Bet Gesimot. Este mar del Arabá se cree que también es el mar muerto precisamente, y desde el sur al pie de las laderas del Pisga. Y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Gesur y de Maca, y la mitad de Galaad, territorio de Sehón, rey de Hesbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Entonces, comienza la lista y prácticamente nos menciona solo a 2 reyes, ¿sí? Es el rey Sehón, rey de los amorreos, verso 2, y verso 4, el rey Og, rey de Basán.
Esos reyes fueron derrotados por Moisés, por eso menciona a Moisés. Fue antes de que entraran en la tierra prometida. Perdón, antes de que cruzaran el Jordán. Pero por lo que vemos fueron reyes poderosos. ¿Sí? O sea, reyes que abarcaban mucha región. Por lo menos el primero Sehón, rey de los amorreos, era un rey muy poderoso por toda la región que abarcaba su reino. O sea, Dios había entregado parte de la tierra, bueno, no es la tierra prometida, pero parte de esas naciones desde antes de entrar a la tierra prometida. Y lo hizo con Moisés. Esto ya lo vimos, lo vamos a estudiar en Números, me parece, desde Números lo menciona, y también Deuteronomio. Entonces, nos habla de eso cuando Moisés entró y destruyó, porque también eso fue algo que Dios hizo. Esos territorios fueron dados, como vemos al final, recordemos a la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, que fueron lo que ellos pidieron, ¿no? Déjanos aquí, nos gustó esta parte de la tierra. Si ustedes recuerdan, Moisés dijo, ok, pero van a ir con nosotros a la guerra. Y cuando se entregada toda la tierra, entonces ustedes regresarán, ¿no? Y pues esa fue la parte que les fue entregada. Obviamente, quedando fuera de la tierra prometida. Fue lo que ellos eligieron. Vamos a ver la siguiente sección, verso 7. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel, a este lado del Jordán, hacia el occidente. ¿Te das cuenta? Los primeros eran los de Moisés del otro lado del Jordán. Esos son ya de este lado en la tierra prometida, hacia el occidente. Desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Alac que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. En las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. Y entonces va a describir a esos reyes. Dice el rey de Jericó, 1. El rey de Jai, que está del lado del Betel, otro. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. El rey de Jarmut, otro. El rey de Laquis, otro. El rey de Eglón, otro. El rey de Geser, otro. El rey de Debir, otro. El rey de Geder, otro. El rey de Orma, otro. El rey de Arad, otro. El rey de Libna, otro. El rey de Adulam, otro. El rey de Maceda, otro. El rey de Betel, otro. Hasta aquí estos reyes son los del sur. Ahorita voy a mencionar los del norte, verso 17. El rey de Tapúa, otro. El rey de Efer, otro. El rey de Afec, otro. El rey de Sarón, otro. El rey de Madón, otro. El rey de Azor, otro. El rey de Simron Merón, otro. El rey de Aksaf, otro. El rey de Taanac, otro. El rey de Megiddo, otro. El rey de Sedes, otro. El rey de Jocneam, del Carmelo, otro. El rey de Dor, de la provincia de Dor, otro. El rey de Goim, en Gilgal, otro. El rey de Tirsa, otro. 31 reyes por todos. ¿Okay? 16 reyes del norte y 15 reyes del sur. Es lo que nos dice, ¿verdad? Todos estos reyes, muchos de ellos los vimos en las batallas mencionados. Esta es una larga lista, como veíamos, de los reyes que fueron derrotados en Canaán, ¿no? De la misma manera que Dios pues ha derrotado a sus enemigos espirituales, ¿verdad? Principados, potestades y gobernadores de las regiones celestes es lo que Dios derrota, ¿verdad? Son sus enemigos y los va a derrotar. Ahora, es muy interesante porque pues sí, vemos estas dos divisiones, ¿verdad? Los primeros reyes son 2 reyes vencidos por Moisés, los siguientes reyes, 31 vencidos por Josué, y unos fueron vencidos de un lado, ¿verdad?, de la tierra, y otros del otro lado de la tierra. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Moisés, ¿no?, y los reyes que venció representaban las bendiciones de Dios de este lado de la tierra, digamos las bendiciones terrenales. Ya que cruzan el Jordán, llegan las bendiciones espirituales, donde derrotan a 31 reyes. Y siempre va a ser así. Dios nos va a bendecir. Puede bendecirte terrenalmente, pero Él quiere bendecirte mayormente espiritualmente. Si las victorias que va a lograr en tu vida van a ser mayores siempre, hablando espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios nos ha preparado para el cielo, no para esta tierra, ¿verdad? Las bendiciones espirituales van a llegar así por Josué. ¿Recuerdas quién representa a Josué? Jesús, por medio de Jesús, ¿verdad? Todo lo terrenal lo vas a poder lograr, pero eso se va a quedar aquí. Y por eso es poco y no es comparable. Van a ser más las victorias espirituales que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ahora, quizá esta lista sea aburrida, quizás sea insignificante para nosotros, pero no para Israel. Por eso está aquí. A través de esta lista ellos tenían un testimonio importante de la gracia y el poder de Dios al entregar la tierra prometida.
Este capítulo, aunque quizá no tiene mucho significado para nosotros, para Israel sí. Era un recordatorio de lo que Dios hizo, ¿verdad? Cada rey fue una muestra de la gracia y el poder de Dios para Israel. Quiero hablar de esto, citar dos comentaristas, uno de ellos el pastor David Guzik. Me gusta lo que dice, él dice, estas descripciones, hablando de este capítulo, dice, son importantes también porque hacen claro que estas cosas ocurrieron en tiempo real y espacio real. Estos no son cuentos de hadas que comienzan con érase una vez. Esta historia comienza con lugares específicos y gente y gobernantes. Por un lado nos muestra que es algo real, como dice él. También dice él, de igual modo era una manera en que Israel podría recordar para siempre las grandes cosas que Dios había hecho por ellos. Y el siguiente comentario lo cita Guzik, es de Redfat. Él dice, en ocasiones, en el curso de la experiencia humana, es bueno sentarse y reflexionar en lo que ha sido conquistado por la gracia de Dios. Eso es. Ahora, nosotros, o quizás tú, cada uno tengamos una lista de las victorias que Dios nos ha dado. ¿Sí? Que quizás si otra persona las lee sería algo aburrido. Está padre. Pero cuando tú la lees, no, eso trae fe a tu corazón. ¿Sí? Y eso es lo importante aquí. Dios dejó una lista como un testimonio de lo que le había hecho. ¿Para qué? Para que Israel recordara quién era su Dios, quién estaba con él. ¿Sí? Ahora, con esos capítulos, pues termina la narración de la conquista, como te decía, la segunda parte, de la segunda división de este libro. La manera en que Dios entregó a su pueblo cada una de estas naciones. Pero no quisiera terminar esto sin decir algo que muchas veces no entendemos, cuestionamos, ¿no? Y ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios tuvo que tratar de esta manera a estos pueblos, estas naciones? Mira, uno de los atributos de Dios que aún nosotros como pueblo de Dios necesitamos tanto como sus hijos es la paciencia, ¿verdad? Ser pacientes. Dios es paciente. Dios es paciente. Y alrededor de todo nuestro estudio del Antiguo Testamento lo hemos visto. Un Dios paciente. Durante todo el Pentateuco vimos a Dios siendo paciente con los moradores de Canaán. Fue paciente con ellos por más de 400 años. Lo vimos desde Génesis 15, lo puedes leer. Desde ahí le dijo a Abraham, Dios le dijo a Abraham, no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. O sea, desde ese momento Dios ya estaba soportando la maldad de este pueblo. Más de 400 años atrás. Por más de 400 años el Señor esperó una respuesta de arrepentimiento de parte de estos pueblos. Los últimos 40 años hizo maravillas con Israel delante de sus ojos. Y aún así ellos no temieron a Dios. Dios fue paciente con ellos. ¿Te das cuenta? Pero eso no quiere decir que Él sea condescendiente y permisivo. Dios está dispuesto a perdonar a todos, pero a todos los que vengan a Él en arrepentimiento. Arrepentidos. Eso es lo que vemos al final de esta sección. ¿Verdad? La conquista de la tierra prometida nos enseña que, aunque Dios es paciente, un día su santo y justo juicio se llevará a cabo. Dios no tenía por qué darle oportunidad a estas naciones idólatras y malas de arrepentirse. Para empezar, no sé si te gusta estar juzgando esto y decir es que Dios es malo, es porque Dios no les dio una oportunidad. No, Dios les dio mucha oportunidad y, ¿sabes? No tenía por qué darles una oportunidad. Estas naciones contaminaron la tierra, como vimos, la tierra que Dios creó. La contaminó con idolatría. La contaminó con prostitución. La contaminó con sacrificios monstruosos e inhumanos. Sí. Déjame leer esto en Deuteronomio 12:31. Deuteronomio 12:31 le dice a Israel esto, cuídate de esto, te está advirtiendo, le dice, no harás así a Jehová tu Dios, no vas a adorarles como ellos han adorado a sus dioses. Dice, no harás así a Jehová tu Dios. Dice, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Pues aún, fíjate hasta qué punto, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. ¿Sabes qué? Toda esa gente que se pone a defender a los cananeos contra un Dios injusto y malo, porque así lo hacen ver, se ve que no conocen la historia.
y no conocen qué tipo de pueblos eran ellos. ¿Sí? Es que, ¿cómo? Es que, sí, pero ok, pero entonces ¿por qué no hizo eso nomás con los malos? Hasta, ¿tú qué sabes hasta dónde estaba la maldad? ¿Tú qué sabes si sus hijos no estaban igual de corrompidos, aunque fueran niños? Esos niños estaban siendo entregados a dioses paganos, los quemaban, los mataban como un sacrificio a sus dioses. Ellos tienen que parar toda esta maldad. ¿Cómo un día va a parar toda la maldad en la que nos encontramos? Qué chistoso que esos mismos que juzgan a Dios así, fíjate, esos mismos que juzgan a Dios diciendo que malo fue a tratar con ellos así, son los mismos que dicen, Señor, ¿por qué no traes juicios en esta tierra el día de hoy? ¿Por qué permites tanta maldad? Es pura ignorancia de Dios. Si esos son tus pensamientos, estás mostrando que ignoras la palabra de Dios, no sabes quién es Dios, no sabes lo que estás diciendo ni hablando. Mejor investiga lo que Dios está haciendo aquí, trayendo su juicio, es algo que iba a ocurrir y que va a ocurrir. Dios tiene misericordia. Él esperó el arrepentimiento de estos pueblos durante mucho tiempo. Dios podía haber juzgado a estas naciones desde el primer minuto que cometieron el primer pecado contra Él. ¿Por qué? Porque eran culpables. ¿Verdad? Eso es lo que la ley dice, aún nuestra ley. Si alguien es culpable, no lo vas a dejar, a ver, pues déjalo unos cuantos años ahí que se arrepienta, ¿no? Inmediatamente tiene que ser juzgado. Pues Dios no, Dios permitió que fue paciente buscando su arrepentimiento. Sin embargo, no encontró eso. Dios les dio muchos años de oportunidad para que doblaran su rodilla delante de Él y no lo hicieron. No lo hicieron. No defiendas lo que es indefendible. No defiendas algo que no puedes defender. Es la maldad y el pecado del hombre. No defiendas el pecado. Dios está juzgando el pecado como lo hizo en la cruz de Cristo. Eso es un ejemplo para la humanidad el día de hoy. El trato de Dios con las naciones de Canaán. Son un testimonio para poder ver lo que Dios hizo. Es un testimonio para todo ser humano de que sin merecerlo Dios ha sido paciente con todos esperando el arrepentimiento. Durante miles de años Dios ha mostrado su paciencia y ha dejado este testimonio para que todo hombre en todo el mundo le tema y le busque. Pero otra parte del testimonio de las naciones de Canaán es el juicio de Dios. Lo que hemos visto en Josué, tarde o temprano, Dios cumplirá su juicio también. Tarde o temprano la santa ira de Dios va a eclipsar su paciencia y su juicio será derramado en esta tierra. Tarde o temprano la maldad va a seguir creciendo. En lugar de que se detenga al ver la gracia de Dios, la maldad crece y crece y crece hasta que Dios va a traer su juicio. Y déjame terminar con esta cita. Quizás lo recuerdes, 2 de Pedro. De eso es lo que exactamente habla el apóstol Pedro en su segunda carta. Al final de su segunda carta termina así. 2 de Pedro capítulo 3, donde nos dice, ahí en el verso 4, dice, está hablando de hombres burladores, como viene diciendo, ¿no? Dice, ellos van a venir, como dicen, ¿no? Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está su regreso? ¿No que iba a venir? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, como negando a Dios, Dios no existe porque ni siquiera hace nada. Estos, dice el verso 5, ignoran voluntariamente. No seas de ellos. No te conviertas en un ignorante voluntario. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Dios hizo esto y Dios usó esto para traer juicio, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. O sea, ya había un testimonio anterior, el diluvio, el juicio de Dios. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Y aquí Pedro nos está mostrando algo, una profecía. Dios va a destruir, va a traer un juicio. Ya no va a ser con agua, va a ser con toda la materia. Dice, más, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dios está siendo paciente el día de hoy con nosotros. Quizá contigo, si tú no le has entregado tu vida al Señor, no te has arrepentido de tus pecados,
Dios está siendo paciente, está buscando eso. Arrepiéntete. ¿Sabes por qué? ¿Por qué dice esto? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Te das cuenta de eso? O sea, Dios sigue siendo paciente el día de hoy con este mundo. Mundo perverso, malo, lo ves, vives en él. Y Dios es paciente con todos esos asesinos, violadores, abusadores, con todos ellos. Porque está buscando su arrepentimiento. Pero si no se arrepiente va a venir el juicio. Y eso es lo que va a suceder. Eso es lo que sucedió con la tierra de Canaán, con sus moradores. Eso es lo que Dios está haciendo. Y es totalmente justo. Es totalmente justo. Porque Dios es justo. Y misericordioso. ¿Por qué? Porque te está dando la oportunidad, nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Rinde tu vida al Señor. Cree en Él, confía en Él. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo, Señor. Gracias por hablarnos, por enseñarnos, por recordarnos tus misericordias, Señor. Como hijos tuyos, saber que en esta batalla de fe, lo que representa para nosotros ahora nuestra vida en Cristo, Señor, ya está ganada, Señor. Eso no quiere decir que no vamos a estar en batalla, no nos vamos a encontrar en batallas, pero ya está ganada, Señor. El día de hoy, como han dicho, peleamos desde la batalla. Peleamos desde la victoria, Señor. Ahí estamos peleando porque en Cristo somos más que vencedores y lo sabemos. Todo ese gran poder que mostraste con Israel es el poder que tú sigues mostrando en nuestras vidas, Señor. Con enemigos que no vemos, Señor. Que estás con nosotros, dándonos la victoria, pero nos tenemos que aprender de Josué, Señor. Que la única manera en que vamos a poder experimentar esa victoria es por fe, siendo obedientes, confiando en ti, descansando en ti. No importa lo que está delante de nosotros, Señor, tú sigues siendo ese mismo Dios, grande, fuerte, temible, lleno de gracia y misericordia. Ayúdanos a descansar en ti, Señor. Y gracias por darnos entendimiento y porque ahora podemos entender mejor por qué tú permites las batallas en nuestra vida, Señor. Tú quieres que crezcamos en la fe, que seamos fortalecidos en la fe. Que al final podamos exaltar tu nombre y solo el tuyo, Señor, reconociendo que tú fuiste el único que pudo darnos esas victorias. Gracias, Padre. Gracias por esa esperanza y la promesa, Señor, de que estás con nosotros en todo tiempo. Ayúdanos a confiar en eso, Señor. Y aquellos que no han creído en ti, lo veamos al último, Señor. Que puedan tomar el ejemplo de estas naciones de Canaán. Este rey que hizo esta última alianza no tomó el ejemplo, Señor, de cómo destruiste a los otros reyes. Quisieron rebelarse contra ti, Señor. Ahí no hay victoria. Solo va a haber miseria y derrota. Señor, permite a los que no han creído en ti que el día de hoy puedan arrepentirse y puedan ver esa historia, Señor, como una advertencia y un llamado al arrepentimiento para ellos. Por favor, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por animarnos. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.